Bueno, buenos días a todos, todas. La idea esta mañana es, a ver, inspirar un poquito, motivar. Pero lo voy a hacer de una manera distinta. Generalmente en las asambleas, la YELU, estamos hablando ya de años, más de 15 años atrás, siempre usábamos los PowerPoint, ¿no es cierto? Entonces las presentaciones generalmente las hacía sobre la base de lo que aparecía en la pantalla. No va a ser así hoy. Quiero simplemente compartir algunas ideas. Lo voy a ir leyendo, ¿no es cierto? Pero también abriendo un poco la conversación, porque sé que lo importante viene esta tarde, cuando ustedes estén trabajando en grupos, ¿no es cierto? En 4 áreas temáticas. Uno tiene que ver más directamente con lo que voy a presentar, que es la cuestión de la creación, de la ecología. Pero otro grupo también va a trabajar sobre el tema de la diaconía. Entonces vamos a ver si esta presentación, estas ideas bíblicas, teológicas, nos permiten abrir un poquito más la idea de diaconía, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos creación, parte de la creación, pero que la creación es algo muy amplio, ¿no? Entonces abrir un poco la mirada en ese sentido y plantearnos, bueno, ¿qué significa el diaconado universal de todos los creyentes? Vamos a usarlo de esa manera. Ustedes saben, en el luteranismo hablamos del sacerdocio universal de todos los creyentes. Pero ¿por qué no hablar también del diaconado universal de todos los y las creyentes? Entonces teníamos ese segundo eje temático, el otro es el tema de las redes, ¿no? Las redes, este, los medios sociales, etcétera. Y el cuarto, diversidad, ¿m? Sobre todo atendiendo a la cuestión de género. Pero acá voy a referirme más que nada al tema de la diversidad en la creación. ¿M? Entonces yo creo que directa o indirectamente hay puntos que van a informar un poquito el tema de conversación para ustedes esta tarde. Esperemos que así sea. Y si no es así, vamos a tener un momento de preguntas y conversación, si quieren aclarar algo. Entonces, todos venimos, ¿no es cierto?, de distintos trasfondos, y uno a veces cuando escucha a un teólogo, un profesor o una ponencia teológica, se puede sentir un poco intimidado. Por favor, que no sea así, ¿no? Cada uno viene de donde viene, ¿no es cierto? Y puede entender algo le habla más que otras cosas. Eso es normal, ¿sí? Así que vamos a ver si podemos aprovecharlo en la mayor medida posible. Entonces, como les dije, yo les invito esta mañana a explorar lo que la teología cristiana entiende como creación. Ustedes saben que el tema de la creación es un tema muy picante, por varias razones que voy a explicar ahora. Entonces vamos a hablar un poquito de la creación, que en gran medida las ideas que tenemos sobre la creación la hemos heredado de nuestros antepasados en la fe judíos, ¿no? Con su afirmación radical en la historia de Israel de la bondad, de la materia, de las cosas materiales, también de los cuerpos, los animales y lo que llamamos los elementos, ¿no? Los elementos que constituyen esta realidad material en la cual vivimos, ¿no? En el espacio y el tiempo. No porque estas realidades sean buenas en sí mismas, sin imperfecciones ni arrugas. Sabemos que hay muchos problemas en la creación y también en nuestras vidas, ¿verdad? Pero vamos a aproximarnos de tal manera a estas temáticas porque estas realidades provienen de Dios y están llamadas eventualmente a convertirse en la morada del Dios Trino, como vimos ayer en una conferencia, donde Dios era todo en todos, como dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? En el capítulo 15, un pasaje hermoso. Dios era todo en todo. Todavía no lo es, pero lo será. A eso en la teología lo llamamos la mirada escatológica, una palabra técnica, ¿no? Pero se refiere al futuro. Qué va a suceder en el futuro cuando Dios establezca su morada en medio de nosotros, en la creación? Y también donde la muerte, el sufrimiento ya no van a existir, como nos dice
en el libro Apocalipsis, en el capítulo 21, ¿no? Esta problemática del sufrimiento y la muerte. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, Martín Lutero, al cual ya conocemos, ¿verdad? Algo, él comprendía que para poder apreciar la realidad de la creación y esta maravillosa obra de Dios, no debemos centrarnos simplemente en el pasado, ¿no es cierto? Como si Dios hubiese terminado la creación hace milenios, allá atrás, ya sea miles de millones de años o 7.000 años, como quieran contarlo, no importa. Obviamente estamos hablando de miles de millones de años, pero hay una tendencia muy natural en nosotros que cuando hablamos de creación miramos para atrás, ¿no? ¿Qué sucedió allá atrás? Más bien debemos aferrarnos al Dios que continúa creando en este momento, nos dice Lutero. En mi vida, en mis circunstancias, en el patio trasero cuando estoy jardineando, ¿no es cierto?, con las plantitas, o en las galaxias más lejanas, que algunos tienen suerte de ver a la noche, ¿no?, que no hay tanta contaminación lumínica, que uno puede salir afuera y ver qué impresionante que es el cielo, o la creación que continúa en mi vecindario, mi país, así también como en el resto del mundo. Es decir, la actividad continua de Dios, que no cesa. En otras palabras, Lutero entendía que para comprender las realidades monumentales e imponentes de la obra de Dios en el mundo natural y social, desde los electrones en un átomo hasta la luz solar, o desde las complejidades de una economía global hasta el delicado equilibrio de poderes en un Estado moderno, para entender todas estas cuestiones y estas dinámicas, primero, decía él, debemos vernos como parte de la escena, ¿no? Como ejemplifica un poquito acá esta imagen, verme a mí mismo o a nosotros mismos como una criatura valiosa dentro de ella. Porque si no nos vemos así, entonces no vamos a poder valorar la creación, ¿no es cierto?, en su totalidad. Y a contemplar a Dios como siempre activo y dinámico, dando existencia a todo lo que vemos y también a todo lo que todavía no podemos ver. Porque Dios hace sus cosas a su manera. Algunas las vemos, lo que está acá, pero muchas todavía no podemos ver. En sus catecismos, Lutero hace esta pregunta, y ahora cito, ¿no?, a Lutero, que decía: querida mía, ¿qué clase de Dios tenés? ¿Qué sabés de él? Hoy podemos decir ella, el tema de género acá es flexible. Y lo sigue su propio testimonio, y Lutero dice: este es mi Dios. Primero, el Padre, llamémosle padre maternal, madre paternal, también se puede jugar, ¿no?, acá con esta cuestión. Primero el Padre, que ha creado el cielo y la tierra, y aparte de no considero ninguna otra cosa como Dios, porque no hay otro que pueda crear el cielo y la tierra, solo Dios. Entonces, solo un Dios que crea los cimientos del universo es digno de ser llamado Dios. Pero igualmente importante, este Dios que creó el espacio y el tiempo para que existan las cosas y todos los procesos que vemos, también me ha creado a mí y se preocupa por mí en mi vida personal, en lo que llamamos nuestra vida relacional, corporal, mental, social, económica y política. Entonces Lutero concluye de esta manera, y cito nuevamente: creo que Dios me ha creado a mí, junto con todas las criaturas, que me ha dado el cuerpo y el alma, los ojos, los oídos. Fíjense las cuestiones muy cotidianas, concretas, que tomamos por dado, ¿no es cierto? Y sin embargo, él las ve, estas cositas ordinarias, cotidianas, como la obra maravillosa de Dios. Mis ojos, mis oídos, puedo escuchar, puedo ver. Bueno, cada vez menos algunos de nosotros, pero digamos, el principio está ahí. Y todos los miembros, también la razón, todos los sentidos, o sea, no es solamente algo intelectual, sino cómo sentimos las cosas, y aún que siempre las conserva. Es decir, que no las creó
solamente en el pasado, sino que las continúa creando. También sigue Lutero, y acá entra la cuestión más política, si quiere, más económica, también me da la ropa y el calzado. Fíjese las cosas que se fijaban. Me da la ropa, el calzado, la comida y la bebida, la casa, el hogar, la esposa, hijos, todavía estamos en un contexto patriarcal, podemos decir esposos, ¿no? E hijas, etcétera, las tierras, los animales y todo lo que poseo. Entonces luego, y ahí termina la cita, ¿no? Pero luego Lutero salta a un plano mayor, mostrando cómo mi existencia está ligada a lo que podríamos llamar un lenguaje más actual, ligada a una red de vida, ¿m? Algo sistémico, un sistema de vida que envuelve a todo el mundo, ¿m? Y a todos sus procesos. Entonces, dice Lutero, además hace que todas las criaturas sirvan para los usos y necesidades de la vida. El sol, la luna, las estrellas en el firmamento, el día y la noche, el aire, el fuego, el agua, la tierra y todo lo que lleva y produce, pájaros y peces, animales, granos y todo tipo de productos. Y todo lo que haya de bienes corporales y temporales, el buen gobierno, el buen gobierno, la paz y la seguridad. De este artículo aprendemos que ninguno de nosotros posee por sí mismo, ni puede preservar su vida, ni nada de lo que aquí se enumera o pueda ser enumerado, por pequeño y poco importante que sea, pues todo es comprendido en la palabra creador. En otras palabras, si no estuviese activo este Dios creador, las cosas simplemente no existirían. Esto es lo que se llama, a mi juicio, una visión holística de la creación, es decir, una apreciación de todas sus dimensiones complejas y entrelazadas, en la que podemos vernos como participantes plenos de la creación y como criaturas responsables por el bienestar de la red de vida que sostiene y promueve la integridad de toda la naturaleza. No somos solo administradores de la creación, como se dice muchas veces, o mayordomos, ¿no? Han escuchado esa palabra, tal vez. No somos solamente eso, sino que somos primero y principalmente miembros de una vasta red junto a otras especies, otras inteligencias, que no, inclusive puede ser que no sabemos de ellas todavía, ¿m? En el universo, pero somos parte de esa red y de energía y elementos entrelazados en una danza interminable de fuerzas y procesos. Esta visión holística y dinámica de la creación, Lutero la relaciona con la naturaleza trinitaria de Dios, a quien ve como un donante, Dios como el donante, el que da, pero también a Dios como un don, como un regalo, y también ve a Dios como un donatario. Esto es una palabra que no usamos mucho en castellano, pero existe, les aseguro, donatario, que significa el que recibe, ¿no? El don, el regalo, por parte de un donante. Esos tres momentos para Lutero, eso es Dios, el que da, el regalo y el que recibe. Esto está relacionado, para aquellos que estuvieron ayer en la charla que tuvimos sobre el Dios Trinitario, esta es la visión que tiene Lutero. Entonces, para el reformador, Dios constantemente viene a nosotros o llega a nosotros a través de estas tres dinámicas, donde Dios da de sí todo lo que tiene. Entonces, una de las características del Dios en el cual Lutero cree, confiesa, es un Dios que da de sí mismo, que fluye hacia afuera, hacia lo otro, hacia la creación. Y escribe Lutero que, y ahora cito, estas son las tres personas y un solo Dios que se ha dado a todos nosotros y nosotras total y completamente, con todo lo que es y tiene. Es un Dios socialista, diríamos hoy, las palabras políticas, ¿no? Es decir, da todo lo que tiene al otro.
El Padre se da a nosotros. Lamentablemente en castellano no tenemos un término neutro para decir padre y madre a la vez. Otros idiomas lo tienen. ¿Mm? ¿Cómo? Ma padre. Bueno, eso es un neologismo, ¿no? Es una palabra nueva que estamos usando. En otros idiomas también existe ya un término neutral. Digamos así, ma padre se da a nosotros. ¿De qué manera? En el cielo, en la tierra y todas las criaturas. Esto es muy importante. Para que nos sirva y nos bendicen. Por eso, este don se ha oscurecido y vuelto inútil por la caída de Adán. Por lo tanto, el Hijo mismo se dio a sí mismo, el don, y otorgó todas sus obras, sufrimiento, sabiduría y justicia, y nos reconcilió con el Padre. Y acá ven que tiene, digamos, el esquema trinitario de Dios, ¿no? El Dios que se da a sí mismo, al darse a sí mismo, viene a nosotros como un regalo, como un don, que es toda la creación, y a la vez, a través del Espíritu Santo, es el que, a través de las criaturas, recibe ese don. Una cosa impresionante lo que está planteando Lutero, en el sentido de que como criaturas participamos no externamente de lo que Dios es, sino que Dios nos acoge en su propio seno. Participamos de este movimiento constante, dinámico, que es Dios, ¿no? Siempre fluye, ¿no? Nunca está estanco. Por lo tanto, Dios viene a nosotros de tres maneras: a través de la naturaleza, lo que Lutero llamaba los elementos, el fuego, el agua, la luna, el sol, pero también a través de una persona, Jesucristo, ¿no? La palabra, los sacramentos, y a través del propio compartir de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, por eso el Espíritu Santo siempre habla, gime, se alegra, siempre a través de la creación, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 8, Pablo habla de este tema. Entonces, esta historia trinitaria de Dios incorpora la historia del universo, de nuestra galaxia, que es una cosita chiquitita, ¿no? Comparado con todo lo que existe, y nuestro planeta, que es una partícula de arena, un granito de arena, pero todo eso es parte de esta historia de Dios. Y también la historia de nuestros antepasados, de nuestra nación, de nuestras comunidades y muy especialmente de nuestra propia historia como personas. A pesar de que no hemos, no necesariamente sentido esa presencia, el hecho de que somos personas, de que existimos, de que respiramos, se debe a que lo que siempre subyace, lo que siempre está ahí, sosteniendo, es esta realidad dinámica de Dios, ¿no? Que siempre crea. Entonces la creación en general y nosotros como personas estamos entretejidas de una suerte de tapiz que Dios mismo fabrica. Y es cierto que los colores de Dios acá no incluyen el gris, ¿sí? No incluye el gris. Es muy colorido estos tapices. Pero hay hebras de gris, que después vamos a hablar un poquito, o inclusive más oscuras, que son lo que en la teología generalmente nos referimos como decimos las confesiones luteranas, el pecado, el diablo y la muerte. Esas tres ogros, el problema, ¿no?, que enfrentamos en la existencia, ¿no? Para Lutero el pecado es la cuestión existencial, lo que sentimos en la interioridad, esa alienación, ¿no? Ese desencajamiento en la vida. El diablo son las fuerzas de muerte en la economía, en la política, a eso se refería como el diablo. Hoy decimos lo demónico, ¿no?, en la teología, pero... Y la muerte finalmente es lo contrario a la vida, ¿verdad? Entonces también aparece acá como un problema que parece destejer el tapiz que Dios está tejiendo. Entonces acá hay una tensión, obviamente. No todo está terminado, todo sigue en proceso, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, veamos el testimonio bíblico, que es lo que inspiró justamente la visión de Lutero sobre la creación. Y acá quiero pasar revista algunas, así como viñetas, de lo que es la teología bíblica respecto a la creación,
Tenemos una biblista con nosotros, ya sabemos, ¿no? La profesora García Bachman, pero acá me voy a atrever a hacer de una aproximación desde un lente de la teología luterana, rescatar algunos aspectos de qué es importante, por lo menos desde mi perspectiva, en la teología bíblica, la creación. Entonces sabemos que cuando nos acercamos al testimonio bíblico, estamos tratando con una comprensión única de la creación que distingue a Israel de otras religiones y culturas, ¿no? Sin embargo, también vemos una gran cantidad de temas universales que también están presentes en otras religiones. No hay que exagerar la exclusividad de la Biblia, digamos, con respecto a otras religiones. Yo lo veo más que nada como una aspiradora, ¿no? Las tradiciones que aparecen en la Biblia también existieron en los pueblos vecinos. Entonces es importante para tener un respeto hacia otras tradiciones y religiones que han contribuido a lo que tenemos hoy en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el pueblo mesopotámico, el pueblo egipcio, etc. De hecho, la mayoría de las religiones, inclusive hoy en día, se preocupan por la naturaleza, el universo, la vida o los elementos, preguntándose implícita o explícitamente sobre sus orígenes, sus características y su destino. Entonces, esto no es simplemente una pregunta bíblica. Pero para responder a este tipo de preguntas, las religiones tienen sus propias historias o, como decimos en el ámbito de la teología, decimos mitos, que mito no es algo negativo, no es una mentira. ¿Eh? Mito es un relato que tiene que ver con los dioses y tiene que ver con la creación, ¿no es cierto? Cómo las cosas llegaron a existir. En algunas de estas historias o mitos, el universo es visto como emergiendo de los dioses, como una suerte de emanación. ¿Sí? Como vieron, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? Que vieron que algunos árboles a veces sale esta, ¿cómo se llama? La savia, ¿no? Sí, una emanación, ¿no? Entonces, en muchas historias o mitos se ve la creación como una emanación de Dios, ¿no? Como la savia esa que sale. En otras historias aparece un dios masculino y una diosa femenina que aparecen como los padres y madres dando a luz el universo, como es nuestra experiencia obvia, como criaturas. Para que haya otra criatura se juntan dos criaturas previamente, ¿no? Sin embargo, otros presentan historias de una creación a partir del caos o un universo o la humanidad que surge de un huevo. ¿Se acuerdan que hablamos de un huevo ayer? De un huevo, disculpe esas referencias que estoy haciendo, muchos de ustedes no estaban ayer, pero ayer hablamos también de un huevo para referirnos al dios Trino. No es aconsejable hacerlo, pero bueno, eh, pero se imagina la experiencia en la antigüedad, el misterio de un huevo, ¿no? Que de ahí surge, un ser vivo, ¿no? Entonces utilizó eso como imagen para explicar cómo se originó todo el universo, no solamente una gallina o un pajarito. Entonces, en general, las historias sobre dioses y diosas en relación con la creación pueden agruparse en torno a cuatro tipos, y acá no debemos detenernos por mucho tiempo, simplemente los menciono. La primera, creación a través de una generación o nacimiento. La segunda, creación como la confrontación con el caos, donde Dios ordena las cosas. Otra versión es a través de una emanación, como ya dije. Y, como vemos en la Biblia, Dios crea a través de palabras. Y ahora vamos a ver cómo Lutero interpreta esto, que es muy interesante, ¿no? La palabra viva, la palabra que crea. Siempre es bueno recordar que la perspectiva bíblica se sitúa dentro de una historia más amplia de reflexión religiosa y filosófica humana, que recoge algunos de los componentes de todas estas historias previas, pero las presenta dándole un giro nuevo y diferente debido a una concepción y una experiencia única de quién y qué es Dios. Entonces, al hablar de la visión bíblica de la creación, es tentador limitarnos a los primeros capítulos del libro de Génesis. Generalmente eso es lo que hacemos. Pensamos en creación, vamos al Génesis. Y Génesis es importante. Pero
en la Biblia encontramos una diversidad de enfoques de la creación marcados en diferentes tipos de literatura. Por ejemplo, además del Génesis, encontramos una robusta teología de la creación en muchos salmos, muchos salmos, también en los profetas, como Isaías, el segundo Isaías, o en la literatura sapiencial, como el libro de Job, o Proverbios, Eclesiastés. Aunque Israel primero rindió culto a un Dios liberador, ¿no?, el que los liberó de la esclavitud, de la opresión, el concepto de la creación era algo natural o devino algo natural para ellos, porque Dios es tanto creador como redentor o liberador, a diferencia de otras religiones, donde estas funciones le correspondían a diferentes dioses. En cambio, en la historia de Israel, en la religión de Israel, estas dos funciones se juntan. El creador es el liberador es el creador. Y esto es algo novedoso, podríamos decir. Entonces, todos estos enfoques bíblicos tienen una cosa en común. Se da más énfasis a la creación continua de Dios, el que preserva, el que sigue gobernando, el que sigue creando. Se da más énfasis a eso que a la obra presente en nuestras propias vidas, entornos y comunidades, que en una creación original en el tiempo, aunque este sea el tema central del libro de Génesis. Entonces los hebreos confesaban y creían en un Dios que no está dormido, sino que está constantemente creando, preservando y renovando la vida, mostrando de esta manera la fidelidad de Dios a su pacto con los seres humanos, donde Dios les promete: no les voy a soltar la mano. La promesa de Israel, bueno, es más, usamos un lenguaje más bíblico, ¿no es cierto?, de darle prosperidad. Básicamente lo que le está diciendo el Dios al pueblo de Israel: no les voy a soltar la mano. Por supuesto, el libro de Génesis es igualmente importante para comprender a Dios, la creación y el lugar de los seres humanos en ella. Sus primeros capítulos nunca pretendieron ser un relato científico de cómo sucedieron realmente las cosas, sino que son textos altamente simbólicos, vamos a decir hoy, espirituales, que tienen una intención doxológica. Esto es una palabra técnica que da miedo, ¿no? ¿Qué es doxológico? Simplemente significa alabar y honrar a Dios y el misterio de la creación. Eso es lo que hacemos cada vez que tenemos un devocional, un culto, es una doxología, ¿no? Alabamos, reconocemos, nos maravillamos, ¿sí?, ante Dios, la creación. Entonces, los relatos de Génesis no quieren explicar los orígenes del mundo en un sentido científico, ¿no?, en el sentido moderno, sino que los relatos contienen una serie de afirmaciones sobre la experiencia humana que tuvo Israel, la experiencia de la historia, de la naturaleza y sobre el tipo de Dios que adoramos cuando confesamos que es un Dios creador. Y esto es una novedad, ¿no?, que viene con la fe de Israel. Por lo tanto, la narración refleja aspectos centrales de la fe de Israel, que también se nutre de otras tradiciones que se ven en las escrituras. Por ejemplo, un sentido de dependencia, de la finitud, la contingencia. Esto significa que somos dependientes, que lejos de regodearse en la pequeñez de nuestras existencias individuales, ensalza la grandeza de toda la creación, de sus criaturas y de la humanidad. Era un poquito como decía Lutero, ¿no? Para entender y maravillarnos ante la naturaleza y la creación en un sentido muy amplio, primero tenemos que entender y sentir que nosotros somos la criatura de Dios también, que somos sostenidos por esta actividad constante de Dios a través de las manos amorosas de Yahvé. Entonces, esta afirmación existencial y teológica es lo que lleva a la respuesta de asombro como seres humanos, de confianza, afirmación de la vida y del mundo, y por lo tanto el reconocimiento de la interdependencia, el orden y el propósito de la vida y los procesos históricos. Todo tiene que ver con todo, diríamos hoy. Por lo tanto, el principal
o la principal afirmación teológica de la narración del Génesis, especialmente en su primer capítulo, no es tanto que la creación ocurrió a través de una especie de Big Bang, ¿no? Esa es la expresión que utiliza la ciencia para referirse a ese momento original de la creación, donde una esencia emana de Dios, sino que el énfasis es sobre Dios que crea a través de palabras, estableciendo un orden a partir de un caos anterior. Esto es como otros mitos mesopotámicos, con la diferencia que en el caso bíblico se afirma la soberanía y trascendencia de Dios, así como también la dignidad e integridad de todas las especies y por supuesto de la humanidad. Toda esta realidad es un testimonio de que Dios es un charlatán. Acá estoy haciendo un poco así, en forma jocosa, lo que dice Lutero, que Dios no cesa de hablar, porque si termina de hablar, las cosas desaparecen. ¡Puf! Es como si yo estoy hablando ahora y me callo y todos desaparecemos, salimos de la existencia, morimos. Básicamente eso es lo que está diciendo. El hecho de que estamos vivos, de que seguimos respirando, de que siguen ocurriendo cosas en la mente y el corazón, en la sociedad y en la cultura, es porque Dios sigue hablando. Entonces, cada vez que veo un elemento de la materia para Lutero, este escritorio es Dios que habla. O esta computadora, o ustedes, ¿no? O este edificio, y así sucesivamente. Es Dios que continúa hablando. Si se calla, los procesos cuánticos, diríamos hoy en el lenguaje científico, cesan. Y si cesan, todo desaparece. Todo vuelve a la nada. Entonces voy a saltear un poquito acá otras ideas. Simplemente recordarles que si uno va hacia el Nuevo Testamento, vemos una suerte de continuidad donde a Jesucristo se lo pone ahora como justamente al principio de la creación y como el fundamento de la creación y como la meta de la creación. Entonces, o sea, acá, digamos, la versión cristiana lo que añade es esta visión cristológica, decimos, ¿no? En la teología. Pero todas las cosas, o lo que me interesa acá resaltar, es cómo se lo relaciona a Cristo también con el poder creador de Dios. Entonces voy a saltar acá a la imagen de Cristo. Sí, vamos, seguimos otro más. Exactamente. Entonces tenemos otros textos, como en los evangelios sinópticos, donde se subraya la figura de Jesús como un agente del poder del Creador, dominando las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Jesús caminando sobre el agua, que es una historia muy linda sobre la cuestión de la fe, ¿no? Pero se lo representa a Jesús, ¿no? Como mediando este poder del Creador, que domina las fuerzas que a nosotros nos destruirían, porque nosotros nos ahogaríamos. O también se lo representa a Jesús en otro aspecto creador, que es redistribuyendo alimentos y bienes, cuando Jesús alimenta a la multitud, en Mateo 12, por ejemplo. O cuando Jesús cura a los enfermos. Estas son todas obras creativas de Dios, ¿no? Dando vida. O incluso en casos que curando a personas que no pertenecían al pueblo de Israel, la curación de la hija de la Sirofenicia, ¿no? En Mateo 15. Entonces, en toda esta historia sobre el ministerio de Jesús, siempre hay un acento en la confianza total de Jesús en su, como dijimos antes, padre, madre, ¿cómo era? Padre, ahí está. Un Jesús que es visto como la encarnación y el portador de la voluntad creativa de Dios para el mundo. Y aquí es donde debemos colocar no solo las narraciones de milagros, que son como mini historias de la creación, que reflejan esta conexión entre Dios y Jesús, sino también todo el ministerio de Jesús, porque Él vino a poner las cosas en su correcta relación con Dios.
llegando especialmente a aquellos que quedaron fuera aparentemente de la generosidad de la vida y sus oportunidades, generalmente porque se lo apropian otros. Esto es lo que Jesús llamó el dominio o reino de Dios, diciendo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? En Lucas 6. Entonces, quiero ahora, por cuestión de tiempo, voy a llegar a, para que me pongan la imagen de la siguiente, por favor, la otra, ahí estamos. Entonces, hablar de la creación es hablar sobre quién es Dios, porque en, con y bajo la obra creadora de Dios, Dios quiere reconocerse a sí mismo, como si su obra fuera un espejo en el que se reconoce a sí mismo como amor. Por lo tanto, la creación contiene en sí misma una potencialidad, representada por el llamado o la invitación a corresponder a ese amor, a esa gracia y a esa comunión de Dios. Una comunión que en el caso de la creación abarca todas las formas vivientes y sus relaciones con el entorno más amplio. Porque como afirma el teólogo alemán Jürgen Moltmann, la creación es la resolución de Dios de tener primero un reino para luego crear los elementos, los átomos, la luz, el agua, el suelo, después crear los participantes, los animales, los seres humanos, las plantas y por último los procesos, que son las leyes naturales, las leyes termodinámicas, la evolución, etcétera, que anticipan el reino que aún para nosotros está llegando. Además, antes de crear un mundo fuera de Dios, Dios hace espacio para la finitud dentro de Dios. Y acá usa una imagen muy linda, Molman, que lo aprende lo aprendió de su esposa, que era una teóloga feminista, y de otras teólogas feministas, de entender la creación como ocurriendo dentro del útero de Dios, ¿no? Utiliza esa expresión. Que Dios tiene que hacer espacio dentro de su propio cuerpo, por así decirlo, para que surja otra vida, ¿no? La vida diferente del propio Dios. Es una metáfora. Entonces la finitud surge cuando Dios retira su presencia y restringe su majestuoso poder para que pueda existir algo diferente de Dios. Es como si primero se tuviera que hacer un espacio dentro de Dios mismo para que otros seres puedan ser y existir. Entonces, volviendo a Lutero, una visión cristiana de la creación debe ser siempre una doctrina trinitaria de la creación, que vea toda la trayectoria del universo y todas sus criaturas como un testimonio de que hay uno que es un dador o donante y que es la fuente creadora y el origen de toda vida. Voy a pasar ahora, en los minutos que nos quedan, para hablar un poquito ahora de la relación entre creación, visto desde un punto de vista teológico y bíblico, y lo que nos dice la ciencia. Y lo que nos dice la ciencia. Entonces hemos mencionado algunas de las historias bíblicas y las formulaciones teológicas que establecen un vínculo muy estrecho entre el tipo de Dios que confesamos y la bondad y dignidad de la creación. Entre paréntesis, cuando tengamos comunión, ¿cuándo es? Mañana que tenemos, mañana, lo que estamos haciendo es digiriendo, comiendo a Dios. Eso es lo que hacemos en la Eucaristía, ¿no? En la Santa Cena, el sacramento del altar. Es decir, estamos asimilando el Dios que confesamos. Su naturaleza o el ser mismo de Dios entonces se expresa ahora a través de nuestros propios cuerpos, de nuestras propias vidas, porque hay este proceso de asimilación. Eso es lo que llamamos fe. Eso es lo que Lutero llama fe, es un recibir a Cristo en tu propia vida, ¿no? En tu propio cuerpo, mente, corazón. Entonces el tipo de Dios que confesamos es muy importante. Esto no quiere decir que la naturaleza no esté exenta de problemas, como el sufrimiento, las enfermedades,
la muerte, las extinciones. Pero se puede decir que estos aspectos son corrupciones en la naturaleza, pero no que la naturaleza como tal sea corrupta. Esta es una distinción fundamental que hace el luteranismo en el libro de Concordia, que no leemos mucho, pero que es muy importante, cuando habla de la naturaleza, la importancia, la naturaleza siempre es buena, aunque hay corrupción en ella, pero la naturaleza, la materia, etcétera, en sí misma no es corrupta, es buena, porque viene de la mano de Dios. Además, debido a que se dice que la naturaleza es una criatura de Dios y no una especie de realidad preexistente como en otras religiones y filosofías, implica que su existencia depende de la actividad constante de Dios, creando, preservando y cuidando de todo el universo y más allá. Si Dios dejara de actuar como un Dios creador, si dejara de hablar, como decía antes en referencia a Lutero, entonces las cosas simplemente desaparecerían en un instante. Esta relación de fidelidad de Dios hacia las criaturas es lo que nos permite ver todo lo que nos rodea como un don, incluida nuestra propia vida. Otro tema implícito fue el profundo vínculo que como seres humanos tenemos con el resto de la creación. Venimos de milenios de imaginarnos como la corona de la creación, ¿no? Como lo más, wow, fantástico que ha sucedido, olvidando que la misma historia que encontramos en el libro de Génesis ubica a los seres humanos en medio de la red de vida, que es una comunión que alcanza su plenitud cuando Dios sea todos en todo, como dice Pablo, ya lo mencioné en 1 Corintios 15. Bíblicamente, podemos ver que en Génesis hay una secuencia en la historia de la creación. Los humanos no aparecen, no aparecemos como el nimbo, la corona de la creación, sino como el término, llamémoslo así, temporal dentro de un proceso mayor que está en las manos amorosas de Dios. ¿Sí? Y esto es importante porque es entender que nuestra especie humana eventualmente va a evolucionar. ¿Sí? Y que tal vez en millones de años ya no exista la especie humana, surja otra cosa, no sabemos. Pero todo está en movimiento. Esta es un poquito la idea. Y entender entonces que esta ventana, como se dice, este espacio, tiempo en el cual existimos, es, bueno, es un regalo. Es un regalo. Entonces, debido a que los seres humanos son los últimos en este relato de la creación, también significa que dependemos de todas las demás criaturas que vinieron antes, que fueron creadas antes, desde las frutas, los cultivos, los animales, hasta la luz, el agua, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, ¿no? Dependemos de todas esas realidades. Sin ellas no existiríamos. Entonces hay una dependencia, no solo con respecto a Dios, sino también una interdependencia, como dije antes, con todas las demás criaturas. Entonces nuestra vida es posible porque vivimos como, llaman así, suspendidos en esta red, como si fuese una telaraña, ¿vieron? Y está ahí suspendido. Esta red más amplia de la vida, como Lutero lo señala claramente, ¿no? En sus catecismos. Entonces, esta noción bíblica de la interdependencia de la naturaleza y su dependencia de Dios es lo que da paso al tema que voy a tratar ahora brevemente, que es la conversación y el diálogo entre la teología y el conocimiento derivado de la ciencia, particularmente de la astronomía, la biología y la psicología y la antropología modernas. A través de esta conversación obtenemos, por un lado, nuevos conocimientos sobre las complejidades y maravillas de la naturaleza, algo impresionante, ¿no es cierto? Y también sobre la naturaleza humana y su vocación. Pero por el otro, en este diálogo también aprendemos de muchas cosas que están en la Biblia, digamos, o que están contenidas en los relatos bíblicos y que antes no nos dábamos cuenta. No era que nuestros ancestros eran tontos, ¿no? No, simplemente es que los contextos cambian y nos permiten ver cosas
que antes ellos no podían ver. Y viceversa, nosotros hoy, debido a nuestros contextos, no podemos ver cosas que nuestros ancestros en la fe podían ver, ¿no? En las escrituras o en la teología. Entonces hay tres áreas en las que la ciencia se cruza con la teología cristiana, particularmente en lo que respecta a la doctrina de la creación. Uno está relacionado con la física y la cosmología, que describe el origen, la composición y la evolución del universo. La segunda tiene que ver con la biología y más específicamente con la teoría de Darwin, ¿no? De la evolución. Y el tercero tiene que ver con la antropología, la psicología y lo que se llama hoy estudios cognitivos o estudios de la mente, así se llaman también, que se relacionan con los diferentes aspectos de lo que nos hace seres humanos. Mi posición en estas cuestiones es que la teología está siempre en diálogo con la ciencia, ya que nos ayuda tanto a descubrir nuevas dimensiones y matices ya contenidas en las historias y símbolos de nuestra fe cristiana, como también a discernir la presencia de Dios en, con y bajo las realidades descritos por la ciencia. Fíjense que uso esta expresión en, con y bajo, porque esa es la expresión que utilizan las confesiones luteranas cuando hablan de los sacramentos. ¿Mm? Que la gracia de Dios, la presencia de Dios está en, con y bajo los elementos del pan y el vino o el agua, pero hay que entender que esa visión sacramental después es como un nuevo par de lentes que nos presta Dios, que nos da Dios, para ver cuando salimos, ¿no? Cuando somos enviados de vuelta al mundo, en los lugares donde vivimos, con esos anteojos ahora vemos la presencia de Dios en, bajo, ¿no es cierto? Y con las realidades, no solamente de la naturaleza, sino en nuestras relaciones sociales, en la política, en la economía. O también se puede ver la presencia y lo demónico, ¿no? En, con y bajo esas realidades también. Entonces, de aquí se deriva, para mí, en esta visión sacramental, una espiritualidad ecológica y holística. Y también podemos ver mejor nuestro llamado, nuestra vocación, como un diaconado universal de todos los creyentes, ¿no? Porque la pregunta acá es una pregunta sobre la vocación. ¿Cuál es la vocación? Sabe que diaconado tiene que ver con servicio, diáconos. Entonces, ¿cuál es nuestro servicio a la creación? Sabemos que el servicio que nos da Dios, ¿no? Llamamos el servicio divino, le llamamos así al culto, ¿sí? El culto le llamamos servicio divino, se usaba esa palabra antes, ahora decimos culto, algunos dicen misa todavía. Pero servicio de quién a quién. Como vivimos en un mundo muy marcado por el catolicismo, ¿no? Acá en Argentina, obvio, muchas veces creemos que el servicio es nuestro hacia Dios, como si Dios necesitara nuestro servicio, ¿no? En absoluto, no necesita de nuestro servicio para nada. El que necesita nuestro servicio es el prójimo, ¿no es cierto? O la naturaleza, que es lo que quiero enfatizar acá, la creación en su totalidad. Entonces lo que ocurre en el culto es el servicio de Dios hacia nosotros, como si fuese un taller mecánico. ¿Mm? Un poco exagerado, ¿no? Pero es como si fuera, hay un servicio que hace Dios, ¿no? Una reparación, digamos así. ¿De quiénes? De nosotros. ¿Mm? La palabra en alemán, Gottesdienst, ¿no? O en los idiomas escandinavos, Gudstjenest, precisamente es muy claro que es el servicio de Dios hacia la creación. Pero en las traducciones a veces esa connotación se pierde. Esa es la visión luterana, es Dios sirviéndonos a través de la palabra y los sacramentos. Es el don, el regalo. Y eso es, al asimilar ese don, nosotros nos convertimos ahora en don para. ¿Cuál es el lema de la asamblea? La Eucaristía, ¿no? En el amor. Para interpretarlo luteranamente y no católicamente, está bien, si uno es católico, está bien, lo va a interpretar de manera diferente, como sacrificio tal vez. Pero nosotros lo interpretamos como don, como regalo. Entonces pasemos ahora a esta imagen, a la próxima imagen. Sí.
Esta es una de las imágenes más impresionantes en la historia humana y de la fotografía, podríamos decir. ¿Qué es? A ver, estamos en la víspera de Navidad del año 1968. La mayoría de ustedes ni siquiera estaban acá. Y había un comandante de la misión Apolo 8 llamado Borman, Frank Borman, que leyó el primer capítulo del libro de Génesis mientras orbitaba en la Luna por primera vez en la historia de la humanidad. Mientras tanto, su colega astronauta, un tipo llamado Anders, tomó esta fotografía que vemos acá, que se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia, mostrando a la Tierra que se eleva sobre el horizonte lunar. Este evento y esta imagen marcaron un momento impresionante en la trayectoria de la humanidad, porque por primera vez tenemos una imagen de nuestro hogar, la Tierra. Ahora veíamos que esta roca azul y blanca, parecida a una bolita de vidrio, ¿se acuerdan las bolitas que teníamos de chico? Suspendida contra esta extensión de un espacio negro, ¿no? Y que está amaneciendo, se está levantando esta bolita sobre la superficie que es marrón, grisácea, sin vida de la Luna, no solo proporcionaba una nueva perspectiva de nuestro planeta, sino que al mismo tiempo grababa en nuestra conciencia colectiva una sensación de asombro y también vulnerabilidad. De asombro, porque es casi increíble imaginar que esta bolita encierra toda la historia de la humanidad, todos los logros, fracasos, todas las alegrías y tristezas, todas nuestras felicidades y miserias. Y también vulnerabilidad, porque a diferencia de la experiencia que tenemos ahora en la Tierra, ahora mismo, que parece tierra firme, ¿no? Ahora vemos que nuestra casa simplemente flota y flota en la inmensidad del espacio. Y no solamente flota, sino que todo nuestro sistema solar se traslada a una velocidad increíble. Sin embargo, nosotros no lo sentimos, pero todo está en movimiento. Entonces, los cráteres que vemos en esta superficie de la Luna son un recordatorio de cuán violentos pueden ser los eventos cósmicos, los meteoritos, los asteroides, que podrían golpearnos en cualquier momento, como cuenta la historia de los dinosaurios y las plantas extintas, ¿no? Hace 65 millones de años atrás. Y sabemos que, bueno, lo tenemos acá al pastor Trejo, ¿no? De México, y que fue justamente este asteroide que cayó en parte de lo que hoy es el Golfo de México y Yucatán, que llevó a la extinción de los dinosaurios y un reemplazo por los mamíferos que somos nosotros eventualmente, ¿no? Sin embargo, ver nuestro planeta desde el exterior, casi desde el punto de vista de Dios, también permite una nueva comprensión de nuestra delicada pero preciosa ecología. Nuestra cohabitación con otras especies y criaturas en mutua interdependencia, como lo expresa esta representación artística. Lo que antes se consideraba una amenaza, algo ajeno, extraño, incluyendo a los animales como bestias, ¿no? Ahora se puede experimentar como cohabitantes de la misma casa que todos compartimos. Yo inclusive le pondría la palabrita prójimos. Entender a las otras especies como prójimos, que crea otro tipo de planteos éticos, ¿no? A los cuales no voy a entrar ahora porque el almuerzo se acerca. Pero algo que me preocupa, pero que no puedo resolver por el momento. Entonces, en analogía con la imagen de Pablo de la iglesia como un cuerpo donde cada parte se preocupa por el resto, ¿se acuerdan de esa imagen, ¿no? En 1 Corintios 12 estamos, sí. Así es la nueva mentalidad ecológica que no solo la ciencia, sino también la espiritualidad cristiana y la teología comienzan a transmitir. Porque en efecto la ciencia y los viajes espaciales
han dado un nuevo significado a nuestra comprensión teológica de la comunión de Dios con la creación, o inclusive de qué está haciendo Dios en la creación. Nadie puede salvarse solo, pues somos totalmente interdependientes. No hay salvación individual. Hay una salvación de la red a la cual pertenecemos. Pero nuestro planeta y sus habitantes son solo una pequeña parte de una historia cósmica más grande que nunca deja de sorprendernos. En efecto, desde las observaciones del astrónomo Hubble a comienzos del siglo pasado, sabemos que el universo no es estático. Nos dimos cuenta de que es el espacio mismo, no solo los objetos en el espacio, lo que se expande. Si hay una expansión, dice la teoría, esto implica que inicialmente hubo una concentración muy densa de materia y energía que de alguna manera se expandió a través de un evento que se llamó el Big Bang, ¿no? La gran explosión se lo llama, aunque no fue estrictamente hablando una explosión. Décadas más tarde, durante los años 60, hubo dos físicos, Penzias y Wilson, que descubrieron casi por casualidad que el espacio en todas las direcciones posee un fondo de radiación de microondas que es el vestigio del Big Bang, ¿no? Se comprobó de manera definitiva. O sea que hubo un comienzo y una rápida expansión del universo. Y finalmente, desde los años 90, diferentes telescopios lanzados al espacio no solo confirmaron teorías anteriores que establecían que la edad de nuestro universo es de unos 14.000 millones de años, entonces una diferencia, si contamos los años en la Biblia, son 7.000 y pico, 8.000, ¿no? Acá estamos hablando de 14.000 millones de años, sino que también capturaron imágenes del espacio profundo que muestran millones, sino miles de millones de galaxias y estrellas que nos dejan realmente sin aliento. Y las nuevas que salieron de este nuevo telescopio, que se llama Webb, son inclusive más detalladas y más impresionantes aún. No solo por la belleza de estas imágenes, sino por la insignificancia a la que somos reducidos una vez que nos damos cuenta de la inmensidad del orden creado, de la creación, del universo. Esto está muy lejos de la historia que encontramos en el Génesis, que solo hablaba de nuestro planeta como la única realidad que existía. Y era lógico, si no, no había otro horizonte, otro conocimiento. Entonces, la teoría del Big Bang ha sido saludada por muchos teólogos como una confirmación de la historia que encontramos en el Génesis, pero debemos tener en cuenta que los científicos no buscan confirmar o desconfirmar ningún punto de vista religioso a través de sus teorías. Simplemente interpretan lo que observan y experimentan en el mundo natural, nada más. Afirmar que este mundo natural es la creación de un Dios presupone la realidad de la fe, que nace de escuchar al Evangelio y afirmar que en, con y bajo los elementos del agua, el pan o el vino, todos ellos representando diferentes aspectos de la naturaleza, porque eso es lo que es el pan, el vino, ¿no es cierto? Y el agua, Dios está presente creando siempre de nuevo. Es decir, esta es nuestra visión, es el lente cristiano, ¿no es cierto? Es como nosotros vemos a la naturaleza. Por lo tanto, uno tiene que ser cauteloso al apelar a las teorías científicas con fines religiosos, ya que la ciencia siempre es tentativa y las teorías cambian. Pero uno debe siempre abrazar e interpretar la imagen del universo que la ciencia está revelando, que para aquellos que creen en Cristo no puede sino ser un testimonio de la gloria y el amor de Dios. Haciendo eco de Lutero, pasó algo, ¿no? Dios quiere que no hable más. Pero, a ver, se le acabó la pila. Ah, es sin pila. Bueno. Entonces, ¿me escuchan? Seguimos. Entonces, haciendo eco Lutero, este universo que vemos a través de nuestros telescopios, observaciones, es la exhibición de la majestad de Dios. Un Dios que se da a sí mismo, como ya vimos, como un regalo
a través de la evolución de los protones, el plasma, neutrones, las galaxias y los planetas. Pasamos ahora a otro temita, que es cómo vemos el espacio y el tiempo, el universo, como parte de esta historia mayor de Dios. Hacíamos referencia a otras religiones antes, ¿no? Que independientemente de los detalles concretos de cómo llegó a existir el universo, enmarcan la creación del cosmos a través de básicamente dos esquemas o dos tipos de historias. El primero es el mito, gracias, es el mito que se llama la historia del eterno retorno, donde la historia del universo se cuenta a través de la sucesión cíclica de creación, desarrollo, destrucción del espacio y el tiempo, y que después se vuelven a repetir. Por ejemplo, en las historias que encontramos en el hinduismo, ¿no? Es una visión cíclica. Siempre lo mismo ocurre, ¿no? Entonces se va repitiendo. Entonces las cosas que una vez sucedieron volverán a suceder y todos los procesos están casi condenados o destinados a repetirse. En este tipo de mapa mental, así vamos a llamar a estas historias, no hay un fuerte sentido de la historia, ¿no? Lo que a su vez podemos decir desincentiva cualquier compromiso con una mejoría seria de las condiciones que encontramos en el mundo, ya sea atenuando el sufrimiento, ya sea reduciendo daños, o ya sea a través de la mejora de las condiciones de existencia, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer como cristianos y cristianas, no solamente, pero las religiones semíticas, como el judaísmo, el islam y el cristianismo, por otro lado, se aferran a una historia diferente, la historia o el mito del origen, desarrollo y el fin de los tiempos. Aquí en esta visión o mapa mental, el universo y la vida humana es vista como una historia que sigue la flecha lineal e irreversible del tiempo hacia un fin que se le llama el telos, ¿no? La meta, considerado como el cumplimiento o la recapitulación de todo el proceso anterior. Es decir, que la creación va a ser plena en el futuro, ¿no? Cuando Dios traiga su morada o la nueva Jerusalén, hay muchas imágenes, o el reino de Dios, ¿no? Todas estas imágenes que tenemos en la Biblia. El tiempo, y no solo el espacio, es un componente central de este esquema, lo que implica que siempre se espera novedad y cambio. No hay que tener miedo al cambio en esta visión, es natural. Esto siempre va a ocurrir. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Apocalipsis habla del cielo nuevo y la tierra nueva que Dios promete en Cristo, así como el apóstol Pablo identifica a Jesucristo como el nuevo Adán. Podemos decir el nuevo Adán y la nueva Eva, en el sentido de que acá la palabra Adán significa el ser humano, ¿no es cierto? Entonces se habla de una nueva humanidad. Estos constituyen los puntos omega, ¿no es cierto?, las metas que recapitulan en el seno mismo de Dios toda la historia del universo. Nada se pierde, todo se transforma, podríamos decir, en Dios. Entonces, esta noción de cambio y novedad es lo central en lo que probablemente ha sido la teoría más radical de los últimos 2 siglos, que es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución explica cómo las especies han surgido, evolucionado y extinguido en el lapso de millones de años, y junto con el descubrimiento del ADN en el siglo pasado, explica también cómo se produce la herencia y la variación, es decir, cómo se da la diversidad. Entonces, la teoría evolutiva nos ayuda a entender que también la diversidad es normal, es esperable, es lo que sucede en este tipo de naturaleza en la que vivimos. Puesto que esta teoría es tan conocida, me voy a limitar acá a pasar revista a algunos de los planteos de cómo relacionar esta teoría con la teología. Este gráfico acá es un chiste, ¿no es cierto? Pero eso es lo que básicamente plantea la teoría de la evolución. Nosotros estamos ahí, nos sentimos como ahí en la cúspide,
y es verdad, porque somos una especie, entre comillas, dominante en el planeta en este momento, pero después va a ocurrir, no sabemos lo que va a ocurrir en realidad. Para este autor, ¿no? Vamos a volver de donde vinimos, es casi cíclico, ¿no? En este sentido. Es más probable que nosotros comencemos con algún tipo de integración con lo que llamamos hoy en día inteligencia artificial. ¿Mm? Ese sería un interesante tema para la próxima conferencia, ¿no? O a través de las intervenciones genéticas por el tema del ADN. Va a haber mucha disparidad tal vez al principio. Aquellos que tienen medios, dinero, van a querer mejorar, ¿no? No solamente su cuerpo, interviniendo en el ADN, sino también su mente, las ideas o las imágenes que aparecen en la mente, lo que uno siente. Esto va a tener repercusiones en la religión, porque vamos a poder recrear las emociones que hasta ahora solamente podemos tener en espacios cúlticos, comunitarios, ¿no es cierto? Vaya a saber lo que va a ocurrir. Yo no tengo idea en qué dirección va a ir, pero digamos, muchas cosas están ocurriendo en este momento que definitivamente indican que algo se aproxima. Entonces, volviendo a esta cuestión de evolutiva, etcétera, en primer lugar, no debemos tener miedo de esta teoría, ya que no es una teoría de la creación, es decir, de cómo las cosas salieron de la nada. De hecho, habla de cómo surgieron y evolucionaron las especies dentro de la creación. Entonces, la evolución no es una teoría de la creación, sino que explica cómo surgieron distintas especies y la diversidad dentro de la creación. En consecuencia, no hay contradicción entre la creación y la evolución, porque pertenecen a diferentes niveles de interpretación y comprensión de una misma realidad. En segundo lugar, la teoría de la evolución puede y debe estar relacionada con lo que la teología denomina, nuestra teología denominamos, la creación continua de Dios, ¿no? Se puede decir que Dios preserva, que Dios inclusive sufre, ¿no? Soporta, transforma, hace avanzar la creación a través de procesos evolutivos que muchas veces parecen también ser retrocesos, ¿eh? Puede parecer que avanzamos 2 pasos, después retrocedemos 3, etc. Es bastante complejo a veces estos procesos. La creación no es un producto terminado porque no ha llegado a su fin. Como dije antes, continúa. Y en tercer lugar, la creación y la historia poseen una apertura hacia el futuro, hacia lo que será último, que solo se encuentra en la comunión eterna con Dios. Es decir, la creación no está completa hasta que Dios habite plenamente en la creación. Esto lo anticipamos de alguna manera en la Eucaristía, en la Santa Cena, ¿no? Los seres humanos o cualquier otra especie no son el objetivo final de la historia del mundo ni de los procesos de la evolución. Solo Dios, como comunión o como esta red de todo lo que ha existido y existirá, es el telos o la meta o el fin que da sentido a todo lo que ocurre en la creación. Esto arroja un manto de humildad, ¿no es cierto?, en cómo nos consideramos a veces, pero a la vez nos permite apreciar qué precioso que es la vida, ¿no?, como don que nos ha tocado y por supuesto la responsabilidad que tenemos en el mejoramiento de las situaciones que confronta esta vida. Por último, compartimos, como mencioné antes, con los animales un alma viviente, ¿no? Lo que en la Biblia hebrea se llama nefesh. También compartimos un espacio vital, somos parte del mismo tejido. También compartimos alimento, la bendición de la fertilidad. Entonces, antes de hablar de diferencias, siempre debemos tener en cuenta los puntos en común que tenemos con otras especies, como seres humanos. Sin embargo, también la ciencia nos habla de las grandes diferencias que tenemos con otras especies en la creación. Y esto tiene que ver con nuestras capacidades mentales y espirituales, que a veces no se utilizan del todo bien, podríamos decir. De nuevo, no es que esto nos haga superiores, pero marca un campo que parece ser exclusivamente humano, por lo menos hasta lo que podemos decir hasta el momento.
Pero con la singularidad también viene la pregunta sobre el propósito y la responsabilidad que significa ser humano. ¿Mm? En otras palabras, la pregunta por la vocación humana, lo que nosotros llamamos el llamado en el ámbito de la iglesia. En la perspectiva bíblica, lo que distingue a los humanos de los animales está representado por la noción de la imago Dei, la imagen de Dios, que se refiere al hecho de que los seres humanos están llamados a ser, como afirma un teólogo luterano llamado Philip Hefner, que acá quiere simplemente expresar lo que ve él en Lutero, estamos llamados a ser, dice él, co-creadores creados. Es decir, somos criaturas, pero llamados a participar de este proceso co-creativo. Para actuar con el mismo cuidado, con el mismo amor y con la misma paciencia hacia la creación como Dios mismo lo hace. No es un signo de superioridad, sino un llamado a una vida responsable, a ser la contraparte de Dios, en quien Dios desea verse a sí mismo como una realidad que cuida y da vida. Entonces, debido a que Cristo representa a la humanidad ante Dios y a Dios ante la humanidad, también podemos decir que los seres humanos se presentan ante Dios en nombre de toda la creación y también se presentan ante la creación en nombre de Dios, como lo hace Cristo. Entonces, encarnar esta responsabilidad de cuidado y de amor es lo que distingue a los seres humanos de otras especies, al menos temporalmente, y limitados al espacio y a este tiempo que habitamos, bueno, en esta roca lejana, en los bordes marginales de la Vía Láctea, ¿no? Ahí es donde estamos situados.